cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es una enorme bendición poder congregarnos a través de este precioso medio que Dios nos ha dado. Y qué bueno que tú estás con nosotros hoy para que juntos adoremos al Rey, oremos, alabemos, exaltemos su nombre. Hemos cantado esos hermosos cantos. Gracias, Josabel, de verdad, porque nos ha guiado a una adoración al Señor, a darle gracias, porque la gracia de Dios es suficiente. Pablo estaba pasando por problemas de salud muy serios. Y dice, oré al Señor, y la palabra ahí quiere decir, derramé mi alma, clamándole que me sanara. Y Dios me dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. O sea, la gracia de Dios, hermanos, realmente es poderosa y nos sostiene aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ese amor inmerecido que Dios nos ha dado, porque no lo merecíamos, merecíamos todo lo contrario. No merecíamos perdón, justificación, salvación, limpieza, nada de eso. Merecíamos la condenación eterna. Pero Dios te ha amado tanto a ti y a mí, que estamos perdonados, justificados, salvos. Pase lo que pase aquí, mi hermano, vamos a la patria celestial, a la casa del Padre, para vivir con Jesucristo todos los días de nuestra vida, eternamente y para siempre. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Espero que ustedes tengan ahí sus Biblias en mano, que yo creo que eso es lo más importante, este libro maravilloso, mis hermanos. Hermoso libro que Dios nos ha dejado. He estado escribiendo algunos datos para nuestros queridos hermanos en IDH y estamos estudiando esto de la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene este libro? Estamos viviendo en un mundo postcristiano, en un mundo donde la verdad ya no existe. Ya no existe. Por eso estamos así. Hay un humanismo muy marcado y cada quien tiene su verdad. Todo es relativo, nada es absoluto. Mi verdad puede ser que esté bien, pero para ti, pues, quizás no esté bien, para mí sí, y tu verdad puede ser que no sea la mía, pero todo eso es una mentira del diablo. Verdad sí existe. Que no la encuentre el hombre, eso es diferente. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y Él es la revelación de Dios que la tenemos aquí, en este libro maravilloso. Y esta es la palabra de Dios, es eterna. Dice el Salmo 119, para siempre permanece, oh Jehová, tu palabra en los cielos. Para siempre, o sea, es eterna, esta no cambia, porque son principios y son fundamentales para la vida. Qué lindo tener esta palabra de Dios, hermanos. Y qué bueno, más que tenerla, estudiarla, leerla y aplicarla a nuestras vidas, compartirla con otras personas. Y por eso estamos acá. El Evangelio de Juan le hemos puesto el Evangelio del gran Dios Salvador. Es el libro de la Biblia, de los 66 libros que tiene la Biblia, que más se ha predicado y que más personas han conocido a Cristo a través del Evangelio de Juan. Y por eso le titulamos el Evangelio del gran Dios Salvador. Hemos estudiado 4 partes ya. La primera parte fue el prólogo, capítulo 1, del 1 al 5, donde Juan, el apóstol, presenta a Jesús como Dios, como el Señor, como el Eterno, lo presenta como el Salvador, lo presenta como el Creador, en Juan 1, del 1 al 5. El segundo punto de este bosquejo grande del Evangelio de Juan que estamos desarrollando es el verbo de Dios es presentado por su heraldo. ¿Quién era el heraldo? El vocero, el presentador de Juan, de Jesús, era Juan el Bautista. Y eso es capítulo 1 del versículo número 6 al versículo 51. La tercera parte del bosquejo de Juan es el verbo presenta sus credenciales. Jesucristo presenta sus credenciales como el verbo de Dios, como el Dios que se hizo hombre. Juan capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4.
Luego entramos a la cuarta parte de este bosquejo grande de Juan. El verbo de Dios instruye, perdón, el verbo de Dios es cuestionado y rechazado. El verbo de Dios es cuestionado y rechazado. El Señor hacía un milagro, decía una palabra, daba una enseñanza y la gente lo rechazaba. La gente empezó a señalarlo y planificaron matar al Señor Jesucristo. Un rechazo total de la nación de Israel. Eso es Juan capítulo 5 hasta Juan capítulo 12. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Ya los estudiamos todos estos capítulos. Y hoy estamos entrando al quinto punto mayor de este estudio del Evangelio de Juan. El verbo de Dios instruye privadamente a sus discípulos momentos antes de morir en la cruz. Unas horas antes de ir a la cruz, Jesús se reúne privadamente con su grupo de 12 apóstoles para darles unas enseñanzas fantásticas que ellos necesitaban aprender. En ese momento probablemente no las entendieron claramente, como Juan lo dice, pero después su mente fue aclarada y ellos incluso las escribieron aquí en este libro maravilloso. ¿Cuál es el punto que estamos comenzando ya hoy entonces? El verbo de Dios instruye privadamente a sus discípulos. Esta es una enseñanza muy privada para ellos. Por ejemplo, el Sermón del Monte, que fue el primer sermón del Señor a sus discípulos 3 años atrás, cuando comenzaba su ministerio público y los llamó, les dio el Sermón del Monte. Pero dice que había una multitud con él al final. No fue una enseñanza privada solo para ellos. Y ahí podemos ir viendo los sermones del Señor, que siempre hay gente, que siempre hay personas. Por ejemplo, Mateo 13, las parábolas del reino. Dice que estaba ahí con la multitud y el Señor empezó a enseñarles por parábolas. Pero había mucha gente. Pero esta es una enseñanza muy privada. Es para los 12, para los que somos discípulos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. El verbo de Dios instruye privadamente a sus discípulos momentos antes de morir en la cruz del Calvario. Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17. Esta sección nos va a llevar 5 capítulos de estudio de la palabra. Miren, ya hemos avanzado y vamos para adelante con este libro maravilloso, el Evangelio de Juan. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que esta enseñanza fue dada el jueves por la noche. El Señor, desde el día sábado, si ustedes se acuerdan, cuando le hicieron la fiesta allá en la casa de Simón el leproso y Marta servía y María trajo aquel alabastro, perfume finísimo, caro, y lo derramó sobre Jesús. Esa noche era sábado. Jesús duerme ahí en Betania. El domingo viene a Jerusalén, entra a la ciudad montado en el asnito. En la tarde Jesús regresa otra vez a Betania. El día lunes Jesús viene de nuevo a Jerusalén. Ese día es el día que maldice la higuera estéril, el día lunes, y ese día vuelve a limpiar el templo por segunda vez. Está ahí durante el día en Jerusalén. En la noche Jesús va a Betania y duerme en Betania de nuevo. Y el día martes el Señor viene de nuevo a Jerusalén y tiene una confrontación muy fuerte con los fariseos el día martes. Es cuando el Señor habla en Mateo capítulo 23. Pero también acuérdense Mateo 22, que estuvieron preguntándole y confrontándolo sobre el divorcio, sobre el gran mandamiento. Cuando Jesús también les pregunta de quién es el hijo, de quién es el padre del Mesías. Y ellos le dicen, bueno, es David. Y Jesús les dice, bueno, contésteme esta pregunta. Si David es su padre, ¿cómo le llama Señor también? Y dice que no le podían contestar. Ese es el día martes.
el día miércoles, el día martes en la tarde, después de que tiene esa confrontación, ahí está el sermón en Mateo 23, el sermón cuando le llama hipócritas, sepulcros blanqueados, bueno, todo lo que dice en Mateo 23. Eso es el martes. En la noche el Señor va de nuevo a Betania, duerme en Betania y el miércoles se queda en Betania. El miércoles no viene a Jerusalén. El jueves el Señor manda a Pedro y a Juan para que preparen el cordero de la Pascua. Esa noche, jueves por la noche, se va a comer el cordero de la Pascua. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? El punto es que el Señor Jesucristo en la tarde sube a Jerusalén. Va al aposento alto y va a sentarse con sus discípulos a comer la Pascua con ellos. Acuérdense que esta es una fiesta que se celebraba cada año en Jerusalén y que Jesús desde niño venía todos los años a la fiesta como un fiel siervo de Dios, obediente a la palabra. Solo que esta es la última Pascua que Jesús va a comer con sus discípulos. El Señor está ahí y es uno de los momentos más que nos hace más tristes. Es un momento difícil. Nos pone en una situación con mucho dolor en nuestro corazón al leer estos pasajes. Y van ustedes a ver lo que ocurre entonces. El Señor ha encargado a un caballero que le preste un aposento alto, o sea, un segundo piso de su casa. Es un espacio amplio donde cabían muy bien sus apóstoles, él y sus apóstoles. Era un lugar preparado ya. Él ya había hecho arreglos con este caballero, ya estaba todo preparado. Y entonces el jueves el Señor manda a Pedro y a Juan para que preparen el cordero de la Pascua y toda la cena. Todo está preparado ya y Jesús entra y sube, cierra la puerta y quedan los 12 con el Señor, privado. Nadie más con ellos, ni tan siquiera el Señor de la casa. Y ahí es donde se da estas escenas y toda esta enseñanza que nosotros vamos a tener en el aposento alto, en la última cena con sus discípulos. Ahí ocurre este evento, ahí ocurre este momento. Yo quiero entonces que ustedes miran, primero vamos a ver, porque aquí hay varias enseñanzas, que no necesariamente es todo un capítulo. Hay varias enseñanzas que el Señor va a dar, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, concluyendo con esa oración maravillosa ahí en el huerto de Getsemaní. El tema aquí de estos primeros versículos, hermanos, y hoy vamos a estudiar Juan 13 del 1 al 30. Juan 13 del 1 al 30. Hoy vamos a detenernos en esta sección. El Verbo de Dios da una enseñanza ilustrada del servicio humilde. Ese es el tema que vamos a ver hoy. El Señor, el Verbo de Dios, nuestro Rey Jesús, da una enseñanza ilustrada, maravillosa, del servicio humilde. Y esto debe de impactar nuestras vidas, hermanos. Tu vida y mi vida. Mira, uno de los problemas más serios que todos los seres humanos tenemos, todos, nadie se escapa de este problema y de este pecado, es el orgullo. Nuestro orgullo, acuérdate que primero Satanás, según lo que nos narra la palabra de Dios allá en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, dice, el orgullo lo llevó al pecado. Ese fue el pecado de Satanás. Fue un ser soberbio. Él dijo, yo me levantaré, me voy a sentar. Mira, todas las palabras que usa y los verbos son en primera persona. Yo voy a recibir la adoración, voy a destronar a Dios, voy a hacer esto, me levantaré. Y el orgullo lo mató. El orgullo lo mató. ¿Y el orgullo de qué? El orgullo de querer el poder. Y todos luchamos con esto, hermanos. El poder, el tener autoridad, a gobierno.
quiero decirles que ese es un gran problema. Y todos, escucha bien esto, por favor, en algún momento y en algún espacio, en algún lugar, se nos delega poder. Por ejemplo, en la casa, Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar. Algunos, tristemente, hemos dejado de ser cabeza, nos hemos convertido en cabezones más que todo. Hemos dañado el hogar, hemos sido muy soberbios para tratar a la esposa, a los hijos. En el trabajo, Dios pone jefes en diferentes secciones. En la calle, Dios pone jefes. Cuando tú vas ahí, te para un policía de tránsito, él tiene autoridad. Claro, luego hay otra autoridad sobre él. Y sobre ese hay otra autoridad. Tú vas a la escuela, entras al aula y allá hay una autoridad, es el maestro. Pero sobre el maestro está el director y sobre el director está el supervisor y hay otras autoridades más arriba. Vamos a la iglesia y Dios ha puesto autoridad en la iglesia. En cada espacio donde estamos hay autoridad y todos tenemos en algún grado esa autoridad. Unos poquita, otros más, otros mucho más. Pero depende de la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces Dios nos va a juzgar un día. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? En la tentación del poder. Cuando Satanás vino a tentar al hombre en el libro de Génesis capítulo 3, lo tentó diciéndole que el hombre iba a ser igual a Dios. ¿Saben lo que le dijo? Ustedes van a tener todo el conocimiento y todo el poder. Ya no van a necesitar estar sujetos a ese ser llamado Dios. Ustedes van a hacer lo que quieran. Y el hombre sigue creyendo que es Dios. Estamos viviendo en un mundo posmoderno, poscristiano, que le ha dado la espalda a Dios de una forma absoluta, porque el hombre cree que es Dios, que él tiene el poder de manejar su vida, su familia, su sexualidad, su dinero, su negocio, su trabajo, como él quiere hacerlo. Y eso está causando este desastre en el cual vivimos. Por eso yo les decía, gracias a Dios por este libro. Mira, yo no sé cómo tratar a mi esposa porque yo soy muy soberbio, altivo, prepotente, enojado, violento, iracundo. Y yo no sé si todos los demás hombres son igual a mí, pero esa es la naturaleza nuestra. ¿Cómo yo he aprendido a tratar a mi esposa? Por lo que Dios me enseña en su palabra. Porque es Dios el que nos instruye y nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Pero en medio de un mundo que le ha dado toda la espalda a Dios, en medio de un mundo que hace lo que quiere, lo que el hombre está diciendo es, Dios no existe. Nosotros podemos hacer lo que queramos. Y desde, por ejemplo, que comenzó la evolución, todas esas doctrinas, el ateísmo, la idea es quitar a Dios de la escena del ser humano. La idea, mi querido hermano, es destronar a Dios y decir, mira, quítate, yo soy el que voy a gobernar mi vida. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. Y quiero decirte que los apóstoles lucharon con este problema. Cayeron en la tentación. Satanás tentó a Cristo con el poder sin Dios. Le dijo, mira todos los reinos de este mundo. Allá en Lucas capítulo 4. Son míos y a quien yo quiero se los doy. Si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. Y Satanás tiene todos estos gobiernos del mundo bajo su autoridad y bajo su poder y bajo sus principios, bajo sus ideas. Por eso nosotros como Iglesia de Cristo no podemos esperar que la política mejore estos países. Estos sistemas políticos están influenciados por el diablo, están influenciados por Satanás. Son ideas satánicas, humanistas. No tiene nada que ver con Dios. La gente te habla bonito. Y ahorita viene la campaña y te van a prometer el cielo y la tierra y te van a decir 1000 maravillas. Y la gente
incauta sigue siguiendo a estos políticos mentirosos y son representantes del diablo porque él es el padre de la mentira. Pero la gente sigue cayendo en esto. Hermano, por favor, abre tus ojos. Dios es nuestra única autoridad, el único rey del universo, el único verdadero y que dice la verdad. Y el hombre anda atrás del poder. Mira cuántos candidatos aparecen por aquí, por allá, porque todo el mundo quiere poder. Satanás se enorgulleció y dijo, yo voy a destronar a Dios y voy a tener todo el poder. Y él ha creado un reino falso, el antirreino. Eso lo vamos a ver en el libro de Juan 17, cuando Jesús habla del mundo. Ese es el antirreino. Y dice, primera de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso Cristo dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero van al mundo para predicarle al mundo. Esa es nuestra labor, traer una esperanza verdadera al ser humano, mi hermano. Pero esa influencia satánica, tristemente, se ha influenciado, se ha infiltrado hasta la iglesia del Señor. Y hay muchos pastores que incluso ya ni quieren ser pastores, porque ya pastor como que es un término muy vago, un término muy pequeño. Como que ya pastor dice, uy, no, yo no. Y se han inventado otros términos que les da más autoridad, que se les da más poder. Ahora hay pastores que ni la Biblia pueden cargar porque tiene que andar gente que les cargue la Biblia y sus tablets y sus computadoras. ¿Ah? Y ahí andan rodeados de todas sus guardaespaldas y de toda su gente. No quieren ni poner los pies en el suelo, en la tierra. Andan elevados. Hay pastores que ni tan siquiera le dan libertad a sus ovejas de tomar sus propias decisiones. Cada oveja tiene que ir a consultar y la oveja, el hermano, la hermana tiene que hacer lo que el pastor o el apóstol o el profeta o quien sea le dice. Eso es falso. Eso es una infiltración satánica en la iglesia. Hermano, tú tienes que madurar a la luz de la palabra y aprender a tomar decisiones conforme a Dios, a su palabra, a su verdad, a sus principios y a lo que Él nos dice. El cristiano que anda esperando que el pastor o que el apóstol o que el profeta o quien sea, el sacerdote o quien sea, un líder espiritual, le diga lo que tiene que hacer y que él no pueda ni tan siquiera decir, mire, voy a hacer un viaje a San Pedro porque es que tengo que ir a pedir permiso a mi líder espiritual. Eso es completamente incorrecto. Eso es un poder satánico y diabólico que ha permeado aún en la iglesia del Señor. Y ahora hay mucha gente, hermano, que se creen en la iglesia, que son los dueños de la iglesia. Ellos fundan su propia iglesia, ellos tienen su propia iglesia, son adorados. La gente se salió de allá de adorar a aquellos otros, pero ahora está adorando a otros. Eso es pecado. Hermano, tú tienes que madurar y crecer en tu relación con Dios. Tú eres un hijo de Dios, no eres mi hijo. Ahora incluso hasta hay personas en las iglesias que quieren que les digan padres, madre. Cuando Jesús dijo, uno solo es el Padre, a Él hay que adorarlo, a Él hay que escucharlo. Pero todo ese movimiento satánico de humanismo, de ese mundo que tiene sus valores, que son los antivalores del reino, se ha ido metiendo a la iglesia. Se ha ido metiendo a la iglesia. He estado en muchas conferencias pastorales
sin número, ni me acuerdo en cuántas, en muchos seminarios, en muchas reuniones de líderes. Y nos llevan y nos dicen, les vamos a dar un seminario pastoral. ¿Y qué es lo que hacen, hermano? Agarrar los valores mundanos, ponerles 2, 3 versículos descontextualizados de la Biblia y quererle dar a uno a todo con el dedo. Y cuando yo vengo a ver pasajes como Juan 13, yo digo, si Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es el que nos da la enseñanza verdadera. No tenemos que andar siguiendo este mundo nosotros. Y aquí Cristo, el Verbo de Dios, da una enseñanza ilustrada de este servicio humilde que quiere que demos todos en la iglesia. Pastores, ancianos, diáconos, diaconisas, líderes de jóvenes, líderes de caballeros, líderes de mujeres, líderes de niños, cualquier momento donde Dios te tenga en un estado de liderazgo. Tú, hermano, y yo no somos los dueños ni los señores de la iglesia. Cristo dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. Esta iglesia es de Cristo. Esta iglesia no es mía. Gente dice, la iglesia Manuel Puerto, ¿yo cuándo tengo iglesia? La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero animarte para que no te dejes engañar por el diablo, hermano. Esos son principios del reino de Satanás. Son antivalores del reino del diablo, porque él ha establecido un reino de mentira, de engaño, que está destruyendo a la gente, dando una falsa autoridad. Los apóstoles, mira, andaban con Jesús, pero andaban codeándose. ¿Quién era el más grande? ¿Quién era el mayor? Mira conmigo algunos pasajes de la Escritura, por favor. Vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a comenzar en el capítulo 18. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 18. Comencemos ahí. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mira, y hay una pregunta, Señor, ¿quién es el más grande en el reino? Porque ellos querían tener la grandeza del poder en el reino. La grandeza de la autoridad, la pleitesía que se le rinde a la autoridad. ¿Y qué dice? Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Mira qué ilustración más fantástica. Mira qué ilustración más maravillosa, mi hermano. No lo llevó allá donde Herodes y les dijo, miren a Herodes, ese hombre grande en el reino. No lo llevó a donde Pilato, no lo llevó allá. No lo llevó ni tan siquiera, escucha esto, por favor, donde los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Ni tan siquiera donde ellos, que eran los líderes espirituales, pero que se habían llenado de un egocentrismo. Eran megalómanos. Amaban el poder. Les gustaba que la gente les rindiera pleitesía, que les besaran los pies. Jesús no va donde esta gente. ¿A quién toma? A un niño. Versículo número 2. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cuál fue la primera enseñanza de Jesús sobre la grandeza del reino? La humildad de un niño, la sencillez de un niño, el amor de un niño, la sinceridad de un niño, la humildad de un niño. Ese es el valor que Jesús le da aquí a la enseñanza. Lo ilustra de una forma espectacular. Tú puedes darle un coscorrón a un niño y a la vuelta el niño te va a abrazar y te va a dar un beso. Tú puedes rechazar a un niño y el niño te va a buscar. Cuando
Tú llegas a la casa y tienes tu mano acá atrás y sale un niño y te dice, ¿qué tienes ahí? Y tú le dices, traigo un confite o traigo un carro. ¿Qué te dice el niño? Mentira, va, no te creo, no. Dámelo, te dice el niño, porque es una sencillez y una fe. Y esa fue la ilustración que Jesús puso de la grandeza del reino, de los que quieren ser grandes. ¿Cuál fue la ilustración? Háganse humildes como este niño. Sencillos, sinceros, honestos, puros. Pero aquí no termina esto. Vaya conmigo al capítulo 20. 2 capítulos más adelante. Mire conmigo Mateo capítulo 20, por favor. Dice el Señor Jesucristo así. Versículo 17. 20:17. Esto me llama mucho la atención porque aquí el Señor Jesucristo va a enseñar que Él va a morir. Mira el verso número 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Óigame, Jesús les está diciendo, yo voy a morir ahorita en Jerusalén. Verso 19. Y le entregarán a los gentiles. Pilato era un gentil. Y todos los romanos que estaban alrededor de Pilato eran gentiles. Los que lo crucificaron eran soldados gentiles. Y luego, ¿qué dice? Para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Jesús les dice, miren, muchachos, voy a Jerusalén y voy a sufrir. Me van a matar de la forma más vil, más cruel que puede haber. Y ellos se van como si nada. Y por ahí aparecen dos muchachos, Jacobo y Juan. En Marcos y Lucas dice que fue idea de Jacobo y Juan. Ellos platicaron y le dijeron, mira, por ahí estamos escuchando que el maestro va a morir. Y no sabemos cómo va a quedar esto. Vamos adelante de estos 10 que están aquí. Y llaman a la mamá y le dicen, mamá, ve donde el maestro y hace esta petición. Versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Juan y Jacobo, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena, mira qué interesante, ordena. Ella sabe que Jesús es el rey, ellos saben que Jesús es el rey. Que en tu reino, ¿qué dice? Se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermano, ¿qué es lo que están pidiendo estos? Poder y autoridad. ¿Quiénes son las personas más cercanas a un gobernante? Son las que tienen más poder, más influencia. ¿Ah? Y lo que les está diciendo es, queremos que después de ti, Señor, cuando comiences a reinar, el segundo sea Juan y el tercero Jacobito. Los tres, Juancito y Jacobito, quiero que sean los dos más importantes después de ti en el reino. Ve, y me atrevo a decir, hermano, probablemente ella le quería decir, y si se puede un poquito más allá, más arriba de ti, sería mejor. Quiero que mis hijos tengan poder y autoridad, que sean los más grandes del reino. Eso es lo que pidieron ellos. Versículo número 22. Mira qué interesante la respuesta de Jesús. No sabéis lo que pedís. Ustedes dicen, ¿qué están pidiendo, muchachos? Porque ustedes miran este mundo. Ustedes creen que así son las cosas en el reino. Los valores del reino son diferentes de los valores del mundo. Esto en la iglesia, en el reino de Dios, no funciona así. No es así. Y por eso Cristo es el que nos da la enseñanza. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos.
de muchos lobos que andan ahí vestidos con piel de oveja. ¿Y qué dijo el Señor? Ni tan siquiera ustedes saben lo que están pidiendo, muchachos. Y les pregunta, mira qué interesante la pregunta de Jesús, versículo número 22. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Hermano, ¿cuál es el vaso que Jesús va a tomar? ¿Y cuál es el bautismo con que Jesús va a ser bautizado? Es la cruz. Acuérdate, cuando Cristo está orando, le dice, Señor, pasa de mí esta copa, este momento de tormento, de sufrimiento. Y el bautismo es la muerte de la cruz. Y lo que Jesús les está diciendo es, ustedes creen que pueden morir como yo voy a morir, y ellos ni saben lo que Jesús les está diciendo. Y le dicen, claro que podemos. Que no puede beber de tu vaso, porque ellos creen que les está ofreciendo un vaso de vino, un vaso de agua, o un bautismo en agua. Jesús les está hablando de su muerte. Pero ellos no entienden y le dicen, claro que podemos. Y ahora Jesús les dice, mire, versículo número 23. Y él les dijo, estoy leyendo Mateo 20:23. A la verdad, de mi vaso beberéis. Ellos murieron en el martirio. Jacobo fue el primero que murió. Jacobo fue el primerito que murió de todos los 12 apóstoles. Él fue el primero que murió. Murió en el martirio. Lo mató Herodes. ¿Y ahora qué dice? Y con el bautismo con que yo soy bautizado. Realmente así va a pasar, dijo Jesús. Todos ustedes, los 12, van a morir en sufrimiento. ¿Y qué les dijo? Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío dado, sino para aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús dijo, yo no voy a señalar solo por gusto, decir, este es el que va a sentar aquí, este al otro lado. No, eso está preparado. Eso requiere una preparación. Versículo número 24. Mira, esto me gusta, hermano. Estos hombres eran iguales que nosotros, hombre. Los apóstoles luchaban con nuestros mismos pecados. ¿Y qué pasa? Versículo 24. Cuando lo oyeron los 10, ¿qué dice? Se enojaron con Juan y Jacobo. Ahora, ¿por qué se enojan? ¿Sabes por qué? Porque se les adelantaron. Y están allá Mateo, y está Tomás, y está todos los otros apóstoles, y dicen, qué barbaridad, ¿cómo no hicimos eso nosotros, hombre? ¿Qué tal si Jesús le da a Jacobo y a Juan esos lugares de privilegio? ¿Y nosotros en qué quedamos? Por eso es que se enojan con Jacobo y Juan. Porque ellos también estaban pensando en poder y autoridad. En lugares de privilegio donde iban a recibir toda la pleitesía. ¿Te das cuenta? Y ahora Jesús les dice algo más. No termina ahí la enseñanza. Versículo 25. Mira cómo dice. Entonces Jesús, llamándolos a los 12 ahora, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellos. Ese es el prototipo del gobernante, porque está viviendo en el reino de Satanás. Satanás es opresor. Satanás quiere que le rindan honor y pleitesía. Satanás quiere que lo adoren a él. Le dijo a Jesús, adórame, y yo te doy todos estos reinos. Y eso es lo que hacen los gobernantes de las naciones. Llámese Honduras, llámese Estados Unidos, llámese Argentina, llámese España, llámese como quiera llamarse. Pero usted mire cómo son tratados, como dioses. Son intocables. Son intocables. Y mire, hermano, le voy a decir una cosa. No se trata de vivir en Estados Unidos o en Europa. No, no. La democracia y estos sistemas políticos nuestros son tan imperfectos, tan perversos, ¿sí?
que están diseñados para proteger a esas personas. Y no me venga a decir usted, no, en Estados Unidos no los protegen. Claro que los protegen igualmente. ¿Ah? Claro que sí. Esa gente son intocables. Hagan lo que hagan. Y algunos los meten presos no por lo que hicieron, sino porque no dieron, porque no compartieron, porque se quisieron quedar con todo el pastel. Y entonces los que no recibieron nada dijeron, bueno, a este lo vamos a meter preso. Pero ese es el comportamiento del gobernador. Y entre más arriba, más poder y más protección. Más poder y más protección. Miren, nosotros estamos ahorita en medio de escándalos y de escándalos y de escándalos. Todo esto del coronavirus, de los hospitales móviles, las clínicas móviles. Hermano, ¿cómo cree usted que a alguien le van a dar 50 millones de dólares para que traiga 7 hospitales, como que usted le da 2 lempiras a alguien ahí en la calle? Hermano, atrás de eso hay una monstruosidad. Desde arriba, desde el primero hasta abajo. Y esto va a quedar así. 2 chivos expiatorios, pero los otros grandes están protegidos. Por favor, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos nosotros como hijos de Dios. Esto es lo que dice Jesús. Los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas. No importa qué gobierno es. No importa si es capitalista, si es comunista, si es socialista. No importa, porque todos son iguales, hermano. Todos son iguales. 1917, ¿todos se acuerdan? Triunfó la revolución bolchevique en Rusia. Destronaron a los zares, vino la gran revolución, se estableció el comunismo. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Una élite gobernante haciéndose multimillonaria. Venezuela, lo mismo. Cuba, lo mismo. Estados Unidos, lo mismo. Suiza, lo mismo. Argentina, lo mismo. O sea, no importa, porque esto está bajo el maligno. Los gobernantes de estos mundos son representantes de Satanás con un sistema pecaminoso. Y como yo les dije, que el mundo quiera vivir como quiera. Lo triste es que esos sistemas han permeado y que han penetrado en la iglesia, y por eso es que la iglesia está siendo pisoteada en este tiempo. Porque hemos perdido los valores del reino. Y ahora muchos siervos de Dios, entre comillas, quieren ser igual que los gobernadores de este mundo, enseñoreándose de sus iglesias, de su gente, y hasta abusando, explotando, violando, literalmente. Tienen su harén ahí adentro de la iglesia. Óigame, qué dolor esto, hermanos. Versículo número 25. Y los que son grandes dentro de las naciones ejercen sobre ellas potestad. ¿Y qué dice? Mas entre vosotros no será así. Hermanos, por favor, en el hogar no podemos gobernar nuestra casa como los paganos. Porque a veces nosotros decimos, sí, mire, el pastor tiene razón, estos gobernantes son orgullosos, soberbios, violentos, pero a veces en la casa estamos representando estos mismos valores, o mejor dicho, estos antivalores, los antivalores del reino de Satanás, y estamos tratando a la esposa de manera imperiosa, de manera violenta, como dijo aquí el Señor, enseñoreándonos y teniendo potestad de esa forma corrupta y perversa, igual que los paganos. A veces una persona, cristianos, les dan un puestecito en una empresa y se pierden. Y creen que son los dueños del mundo.
y pisotean y gritan, igual que lo hacen los paganos. Hermanos, nosotros tenemos valores diferentes. Son los valores del reino de Dios. Jesús lo dijo claro, mira, entre vosotros no será así. No, 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 dijo Jesús. En mi reino las cosas van a ser diferentes. Y mi sueño, mi anhelo, es que todos imitemos a Jesús. En la casa, en el hogar, los valores del reino, de la humildad, del servicio, del amor. ¿Cuántos de nosotros los hombres que decimos, ay, que vengo cansado de trabajar? Pero creemos que la esposa ha estado durmiendo todo el día. Y nos damos cuenta que tuvo que barrer la casa, pasar el trapeador, hacer la comida, lavar los platos, lavar la ropa, limpiar y mil cosas. Pero llegamos a exigir. ¿Cuánto llegamos y decimos, amorcito, ¿en qué te puedo ayudar? Te voy a abrazar y darte un beso. Qué linda que estás en casa. Con amor, con humildad, demostrando el servicio del reino allí en la casa. ¿Cuánto nosotros en el trabajo tenemos esas actitudes? Demostrando los valores del reino. Yo soy jefe, pero como jefe, yo estoy aquí para servirles a todos ustedes. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Estoy leyendo para ustedes el capítulo 20. Dijo el Señor Jesucristo en el versículo, Mateo capítulo 20, y estoy en el versículo número 26. Mas entre vosotros, dijo el Señor, no hagan eso. No gobiernen de esa forma con los antivalores del reino. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esa es la grandeza del servicio. La humildad. Estar para servir a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, ¿ah? Para ayudarlos, consolarlos, animarlos, motivarlos, hacer cualquier cosa por ellos. ¿Y qué dijo el Señor? Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y luego dijo, pasaje clave, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo dijo, yo he venido y estoy sirviendo a todo el mundo. Y termino esto, porque esta solo es la introducción, con lo que dice Mateo 22. Mira conmigo Mateo 22. Y voy a leer para ti el verso número 24. Dijo el Señor aquí, Mateo 22, 24. Perdón, Lucas, disculpen. Vamos a Lucas. Lucas 22, 24. Y hermanos, mira, esto como les digo, me emociona y me da risa. ¿Saben por qué? Porque este evento de Lucas 22 ocurre la noche de la Santa Cena. La noche que Jesús fue entregado. Mire conmigo Lucas capítulo 22. Y dice así, el verso 24. O sea, el Señor ya está en la cena con ellos. ¿Ah? Y el Señor está triste. Está a unas horas de ser capturado, de ser clavado en la cruz. Y ahora mire cómo dice. Versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Han pasado 3 años, han tenido toda esta enseñanza que hemos venido estudiando ahorita. Y todavía la última noche están discutiendo. ¿Quién es el mayor? ¿Tú eres el mayor? No, hombre. No vas a creer si serás un publicano. ¿Qué va a ser mayor, Mateo? Y Juan, no, hombre, si este era un pescador allá en el mar de Galilea. ¿Ah? Y todos diciendo, no. Una disputa, una discusión fuerte, quiere decir aquí. Versículo 25. Pero él les dijo otra vez, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mire qué interesante. Ay, dice que me dieron una bolsa solidaria. Qué bueno. No, hermano. Por favor. Mire, dice que me dieron 5 láminas para mi casita. Óigame, si el gobierno debería estar para el bienestar del pueblo, pero solamente es
Nada más palabras vacías. ¿Y qué dice? Más, versículo 26, estoy leyendo Lucas 22, 26, mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros será como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y Jesús pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Claro, claro que sí. El que se sienta a la mesa, dice el Señor, es el mayor. Y los que están alrededor están a sus pies, diciéndole, ¿qué quiere mi Señor? ¿Quiere agua? ¿Quiere coca? ¿Quiere jugo? ¿Quiere coco? ¿Qué quiere? Y luego, ¿qué dice? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y esto nos introduce a Juan capítulo 13. Termino con esto, hermano. El día viernes vamos a desarrollar todo el capítulo 13 del 1 hasta el versículo 30, ¿ok? Esta es una introducción. ¿Cuál es el punto? Hermano, el poder, la enfermedad que hay en nuestro corazón del orgullo, de la soberbia, de querer ser exaltados, de querer ser obedecidos, de querer recibir la pleitesía, la vanagloria del ser humano. Y dice, mira el versículo número 1. Voy a leer para ustedes Juan 13:1 ahora. Allí los discípulos, queridos hermanos, habían estado discutiendo de manera orgullosa, soberbia, sobre las posiciones de ellos en el reino, de quién de ellos era el mayor. Ustedes ya lo escucharon ahí en Lucas 22. Ellos siempre querían demostrar superioridad sobre los demás. Estaban atrapados en la ambición del poder. Es interesante que el Señor está en la cena con ellos, les ha dado una gran enseñanza, un ejemplo de servicio, de amor, de humildad. Pero ellos siguen discutiendo sobre quién de ellos es el más grande y quién de ellos va a estar gobernando más en el reino. Mi pregunta es, ¿cómo se sentiría el corazón de Jesús la última cena con ellos? En vez de estar orando por Jesús, en vez de estar al lado de Jesús, ellos están codeándose. ¿Quién de ellos es el mayor? ¿Quién es el más importante? Y aquí el Señor Jesús les da un ejemplo. Un ejemplo. Y solo quiero terminar con esto. Mira, la gente en Jerusalén caminaba en las calles y sus pies se empolvaban, se ensuciaban sus pies. Cuando llegaban a las casas, había un esclavo, que era el esclavo de más baja categoría, para lavarle los pies a la gente que entraba. Porque la gente venía y, por ejemplo, ese día que iban a comer, no, por ejemplo, esa imagen que nosotros tenemos de la Santa Cena, de esa pintura donde hasta está en perspectiva porque Jesús está en medio y todo va hacia Jesús. Y la mesa hasta como que se pusieron para tomarles la foto. Porque aunque fuera una mesa, no comemos así, todos de un lado de la mesa y de frente, no. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. Esa no es la imagen de la última cena realmente. No había mesa. Se ponía la comida en un taburete en el suelo y todos se sentaban alrededor. Entonces, en algún momento, mis pies casi le pegaban en la boca o en la nariz al otro. Por eso, hay que entender lo que dice más adelante Juan, que él estaba casi recostado al pecho del Señor. Entonces, ¿qué dice? A veces hay gente que cree que Juan estaba recostado, sentado y se había recostado en el pecho de Jesús. No, lo que pasa es que estaban recostados todos en círculo, con los pies estirados, por supuesto, con un codo así para sostenerse, y estaban comiendo. Y claro, lógicamente, estaban haciendo un círculo, y Juan, la cabeza de Juan estaba cerca, más o menos por aquí, del pecho de Jesús. No es que estaba recostado en el pecho, sino su cabeza estaba cerca, era el que estaba más cerca del maestro. Y de repente se dan cuenta que tienen un problema serio ahí en el aposento alto. ¿Cuál es el problema serio, hermanos? No hay un esclavo que les lave los pies. No hay. Y todos se quedan viendo. Y Mateo comienza a pensar que yo le voy a lavar los pies a Jacobo. Ni lo piense. Y a Simón el cananista, a ese, peor todavía. Y Simón cananista pensando que Mateo cree que yo le voy a lavar los pies.
prefiero no comer la Pascua. Y todos están discutiendo quién es el mayor, viéndose. Y ahí viene la enseñanza de Jesús. Se pone de pie y les dice, chicos, vengan, hagan una fila. Yo les voy a lavar los pies. Y de esto vamos a hablar el próximo viernes. Hermano, la humildad, el amor, la entrega, el servicio, es la grandeza del reino. No es el puesto, no es el puesto. Es la humildad y el servicio. Yo te pido en el nombre de Jesús que Dios nos quebrante, hermano. Yo lucho todos los días con mi soberbia, con mi orgullo, con mi arrogancia, con mi carácter. Y tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos controle y nos llene de la humildad y de las actitudes de Jesús. Yo te animo que lo hagas en tu casa, en tu trabajo, en todas partes, en la escuela. Hazlo para la gloria de Dios. Terminemos orando. Padre querido, gracias por este momento, por lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Gracias, Dios, porque Cristo nos da la grandeza del reino, el servicio, la humildad, la entrega para ayudar a todos nuestros hermanos. Ayúdanos a tener esas actitudes, Señor. Padre, por favor, quebrántanos. Quebranta nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra prepotencia. Quebranta, Padre, esa autosatisfacción que tenemos. Quebranta, Padre Celestial, en nuestro corazón, Señor, ese egoísmo, pensar solo en nosotros mismos. Quebranta, Padre, esa vanagloria, el querer ser levantado sobre los demás. Quita todos esos antivalores del reino de Satanás. Sácalos de nuestro corazón. Y ayúdanos a tener los valores del reino, las actitudes del Señor Jesucristo, el comportamiento de Cristo, su humildad, su amor, su entrega, su servicio. Padre, levanta una iglesia de esa forma. Queremos una iglesia así nosotros, Señor. Gracias, Padre, por el ejemplo de Jesús. Ponemos a nuestros hermanos en tus manos y te pedimos que tú nos transformes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, no te lo pierdas, el viernes continuamos con Juan 13. Que Dios los bendiga, les amamos mucho.